suscrito juez 69 Penal Municipal Confusión de Control de Garantías de Bogotá declara instalada la audiencia para eliminar dentro del proceso con radicado 11001600052501441000. Gracias, su señoría. La Fiscalía solicita se imparta legalidad al procedimiento de captura efectuado al ciudadano por la presunta comisión de la conducta delictual de hurto calificado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240, inciso segundo del Código Penal, toda vez que se cumplen los requisitos del factor objetivo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, el cual en su numeral segundo establece que procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Asimismo, su señoría, la captura realizada al ciudadano fundamento constitucional en el artículo 32 superior, el cual señala que el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Ahora bien, su señoría, respecto a las circunstancias en las cuales se produce la captura del ciudadano Cristian David Fula García, es necesario remitirnos al informe de captura de flagrancia, el cual nos señala que el día 30 de junio de 2025, siendo aproximadamente las 19 horas, miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de patrullaje por el barrio La Estación sobre la carrera 77G con autopista sur ciclorruta con calle 65B Sur, siendo abordados por el ciudadano Leider Daniel Rodríguez Ramírez, quien les manifiesta que vive en la carrera 77 y bis número 65B57 Sur, y quien señala a un sujeto que se movilizaba en una bicicleta, el cual les manifiesta que segundos antes había sido amenazado con una navaja por dicho sujeto, quien vestía zapatillas grises, pantalón jean azul, buzo de capota color negro y un tatuaje en la cara, quien lo despoja de una forma violenta de su bicicleta avaluada en 1.500.000 pesos. Inmediatamente a una cuadra de los hechos es abordado esta persona por los miembros de la policía, exactamente en la carrera 77H con calle 55B Sur, y al ser registrado se le encuentra un arma corto punzante tipo navaja en el bolsillo trasero, lado derecho del pantalón, que vestía. Y a este lugar llega el señor Leider Daniel Rodríguez Ramírez, quien reconoce plenamente la bicicleta y afirma que es de su propiedad. Y el ciudadano que minutos antes lo había abordado quitándole su bicicleta, razón por la cual proceden a darle lectura a los derechos que le asisten a esta persona como capturada por el delito de hurto. Teniendo en cuenta ello, su señoría se da cumplimiento a lo escrito en el numeral segundo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que se entiende que hay flagrancia cuando la persona sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Y es así como la víctima, como quien minutos antes había hurtado la bicicleta, para lo cual lo amenaza con un arma cortopunzante, señalando la víctima que estos hechos tienen ocurrencia hacia las 18:55 horas y acude a los miembros de la Policía Nacional hacia las 19 horas. Su señoría, razón por la cual pues se da cumplimiento a estos requisitos del numeral segundo, dado que transcurrieron escasos 5 minutos desde la ocurrencia de los hechos y cuando acude a la Policía Nacional, siendo finalmente capturado 3 minutos después, esto es a las 19:03 horas, su señoría. De igual manera, se cumple lo descrito en el numeral tercero de este artículo 301. Esto es, la persona sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito de haber participado en él. Y es así como el señor es aprendida no solamente con la bicicleta de propiedad de la víctima, Leider Daniel Rodríguez Ramírez, sino también se le encuentra esa arma cortopunzante tipo navaja de color negro, tal y como fuera descrita por la misma víctima, con lo cual su señoría igualmente concurre esta circunstancia al número tercero del artículo 301 a efectos de la configuración de esta flagrancia. Ahora bien, su señoría, con la finalidad de que se legalice la captura del ciudadano Cristian David Fula García y como sustento de mi petición, esta delegada cuenta, además de ese informe de captura en casos de flagrancia,
Cuenta con el acta de incautación de elementos del 30 de junio de 2025 de una navaja con empuñadura plástica color negro marca Stanley y una bicicleta marca GW color negro número de marco M212-3033 tipo Fixie RIN 700, cada una con su correspondiente cadena de custodia. Se cuenta igualmente con la entrevista que rindiera el patrullero Andrés Quintero López, en donde se relatan esas circunstancias que rodean la captura del señor y de las cuales ya ha hecho referencia esta delegada. Se cuenta con el formato único de noticia criminal del 30 de junio de 2025, en donde la víctima, el señor Leider Daniel Rodríguez Ramírez, señala que el día 30 de junio del 2025, siendo aproximadamente las 18:55 horas, se encontraba en la carrera 77H con calle 65B, barrio La Estación de la localidad de Bosa, en su bicicleta de color negra, cuando observa a una persona de sexo masculino que vestía jean de color azul y buzo de color negro, quien se transportaba a pie. Esta persona se le abalanza encima a tumbarlo de la bicicleta y le saca una navaja de color negra. Le indica que le entregue la bicicleta, que él es del pedazo y que es de los buenos. También le indica que si tiene dinero, por lo que la víctima le señala que solo tiene 5,000 pesos, los saca del bolsillo y esta persona se los rapa de las manos. La víctima procede a dar vuelta para irse, ya que esta persona le había hurtado la bicicleta y se le pega al lado diciéndole que la camiseta estaba muy bonita. En ese momento le señala a la víctima que tampoco le fuera a robar la camisa, ya que le había hurtado la cicla, y esta persona insiste en quitarle la camisa, por lo que en ese momento la víctima se quita la camisa y se la entrega, ya que sentía mucho miedo, dado que esta persona portaba una navaja. Esta persona sale hacia el sur montado en su bicicleta y pasado un minuto observa una patrulla de la Policía Nacional, por lo que le señala lo sucedido, las características del sujeto que lo había hurtado, y la patrulla sale en su búsqueda. Pasados 3 minutos, llega la policía con la persona capturada, con las mismas características de las cuales había sido hurtado minutos antes, junto con la bicicleta que era de su propiedad, por lo que le indica a los miembros de la policía que es su deseo presentar la correspondiente denuncia por el delito de hurto, y ya se procede con la correspondiente judicialización del señor Cristian David Fula García. Se cuenta igualmente con el informe investigador de campo FPJ-11, en donde del 1 de julio de 2025, en donde se realiza fijación fotográfica de los elementos incautados. Esto es una navaja con empuñadura plástica color negra marca Stanley y una bicicleta marca GW color negro número de marco M212-3033 tipo Fixer RIN 700. Y finalmente se cuenta con el informe investigador de laboratorio FPJ-13 del 1 de julio de 2024, en donde se allega registro de dactilar del ciudadano Cristian David Fula García, así como también el informe de consulta web de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con lo cual se establece la identificación e individualización de la persona capturada. Conforme con ello, su señoría, estos hechos se encuadran en la descripción típica de los artículos 239 y 246 segundo del Código Penal. Ahora bien, su señoría, frente a las garantías y derechos constitucionales que le asisten a la persona capturada y en desarrollo del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que fue puesto en conocimiento y se han materializado estos derechos al señor Cristian David Fula García, para lo cual obra el acta de derechos del capturado, en donde se le informa el motivo y el hecho y motivo por el cual había sido capturado, la posibilidad que tenía para comunicar de su captura a una persona conocida o familiar. Para el presente caso se intentó en repetidas ocasiones establecer comunicación al abonado celular 311-813-0680, número telefónico que al parecer correspondía al de su progenitora, pero no fue posible obtener dicha comunicación. No obstante, pues se realizó todas las diligencias posibles por parte de los miembros de la policía para salvaguardar esta garantía. Aunado a ello, su señoría, se tiene que el señor Cristian David puso su huella y firma en la constancia de buen trato, habiendo desistido de ser trasladado igualmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
forenses para la correspondiente valoración, elementos con los cuales pues se acredita el buen trato físico, psicológico y moral que recibió el indiciado por parte de los miembros de policía que realizaron el procedimiento de captura. Y de igual manera, en derecho de la defensa, su señoría, se tiene que el día de hoy el señor Cristian David hacia las 8:05 horas tuvo la oportunidad de entrevistarse con el profesional del derecho José Rodolfo Santos Muñoz, adscrito a la Defensoría Pública, toda vez que pues las diligencias se reciben el día de ayer hacia las 20:42 horas, momentos para el cual ya no se encontraba funcionando el servicio de la Defensoría Pública. No obstante, así se procede a garantizar este derecho a primera hora del día de hoy, y de igual manera posteriormente fue entrevistado por parte de la doctora Luz Marina Mantilla Pardo, igualmente adscrita a la Defensoría Pública, y quien se encuentra asistiendo al señor Cristian David Fula García dentro de las presentes diligencias. En cuanto al análisis de la línea de tiempo, debemos acudir al contenido del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, frente al cual, y de acuerdo con los elementos con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación, tenemos que la captura de Cristian David Fula García se produce el día de ayer, 30 de junio de 2025, hacia las 19:03 horas, siendo puesto a disposición de esta URI el mismo día 30 de junio a las 20:42 horas, habiendo transcurrido un tiempo aproximado de hora y media, su señoría, el cual es justificado y razonable, pues dado el tiempo que emplean los miembros de la Policía Nacional para realizar el traslado de Cristian David Fula García hacia las instalaciones de esta URI, que se encuentran laborando en la URI de Kennedy, y el diligenciamiento de la documentación para finalmente la presentación de este caso. Frente al término de las 36 horas, su señoría, vemos que este no ha sido superado. Una vez se radican las diligencias el día de ayer hacia las 20:42 horas, se proceden a adelantar los correspondientes actos urgentes por parte de Policía Judicial, habiéndose presentado el informe ejecutivo el día de hoy hacia las 16:20 horas. Y realizado ello, pues se procedió a realizar el correspondiente trámite frente al traslado del escrito de acusación, su señoría, para finalmente solicitar la designación de un juez de garantías para la realización de estas diligencias hacia las 18:21 horas, su señoría. No obstante, y de acuerdo con lo que ya se ha manifestado, nos encontramos dentro del término de las 36 horas, con lo cual se han garantizado los derechos fundamentales que le asisten a Cristian David Fula García como persona capturada, y por lo tanto se solicita se decrete la legalización de su captura. Para dichos efectos, su señoría, se corre traslado a las partes de los elementos materiales probatorios, los cuales fueron puestos a disposición de manera previa a la presente audiencia para que pudieran ser verificados. Gracias, su señoría. Gracias, doctora Ministerio Público. Gracias, señor juez. Bueno, atendiendo a la hora, ya que realmente no hay ninguna situación extraña que ameritara oponarme, simplemente señalar que si bien la entrevista con Defensoría se ha hecho el día de hoy, no es menos cierto, y me consta que el reparto del día estuvo bastante nutrido, por lo que el número de capturas ayer se deduce fue bastante alto. Y pues, de todas maneras, Defensoría estuvo en labores hasta las 10:30, sin embargo, insisto, pues bastante ocupación hubo. Adicionalmente, pues se pudo contar con tiempo suficiente para la preparación de la defensa, y en lo que tiene que ver con la llamada es un derecho, no una obligación, y en este caso pues el Estado procuró en la medida de lo posible comunicar la detención, cosa distinta es que no se lograra. Sería todo, señor juez, no habría oposición. Gracias, doctor. Señora defensora. Gracias, su señoría. Su señoría, de acuerdo con la información que me suministrara mi representado en esa entrevista que sostuvimos previo al inicio de esta diligencia, y con los elementos materiales probatorios que me aportó, me descorrió la Fiscalía, pude comprobar, su señoría, que efectivamente esos derechos fundamentales que le asisten a mi representado en este procedimiento de captura fueron respetados, en la medida en que, si bien es cierto, mi representado manifiesta que no fue posible comunicarse con una persona para efectos de informarle la situación de captura en la que se estaba viendo abocado. También lo es que fue por causas ajenas
a los entes captores en la medida en que no fue posible la comunicación. Igualmente, señoría, de esos elementos materiales probatorios pude constatar con el acta de derechos de capturado y la constancia de buen trato, así como la constancia que y nos indica que el señor desistió a esa valoración de medicina legal. Con todos estos actos pude verificar que sus derechos fundamentales no fueron vulnerados por acciones verbales o físicas que irrespetaran su dignidad. De otra parte, en cuanto a la línea de tiempo, como bien lo manifestó la señora fiscal, ciertamente ese término de inmediatez se cumplió suficientemente y el término en el que nos encontramos en este momento, el término perentorio de las 36 horas, pues a la fecha y en este momento no se ha cumplido toda vez que su captura se produjo sobre las 19:03 del día anterior y en este momento nos encontramos ante el juez constitucional, es decir, su despacho, para analizar estos requisitos constitucionales que le asisten a mi representado. De otra parte, su señoría, también pude constatar que, como lo manifesté anteriormente, mi defendido trató de comunicarse con una persona que dicen era su señora madre y que al parecer corresponde al nombre de Marta Cecilia García, a quien trató de comunicarse al abonado celular 311-813-0680 sin que esto fuera posible. Su señoría, por todas estas actuaciones, no solo la información suministrada por mi representado, sino los elementos materiales corridos a los que me corrieron traslado, me permiten concluir la verificación del respeto a las garantías constitucionales y legales que le asisten al señor Fula García y me llevan a no oponerme a la legalización del procedimiento de captura. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, como quiera que la situación fáctica expuesta por la Fiscalía no fue controvertida porque tendría interés jurídico en hacerlo, los hechos para efectos de esta específica audiencia preliminar quedarán fijados de la siguiente manera. Sin desmedro de la presunción de inocencia, también de la sana crítica del análisis conjunto del informe de captura en caso de flagrancia, su posterior notificación y el acta de bueno, en este caso acta de incautación también por el tema del arma, la prueba preliminar desprende que al parecer el 30 de junio del año que avanza, a eso de las 19:03 autoridades de la policía tienen al ciudadano Cristian David Fula García en inmediaciones de la carrera 77H con calle 65B en atención a las voces de auxilio del ciudadano Leider Daniel Rodríguez, quien informó a los agentes del orden que minutos antes había sido abordado por un sujeto de sexo masculino, vestido con jean azul, buzo de capota color negro y como marca distintiva tenía un tatuaje en la cara, señalando directamente al sujeto, el cual presuntamente lo despojó violentamente de su bicicleta de marca GW de color negro y azul, la cual se encuentra evaluada en 1.500.000 pesos a decir de la presunta víctima. Posterior a ello, se tiene que los agentes captores sorprenden al aquí procesado con elementos que permiten concluir su conducta, esto es, pues la bicicleta presuntamente hurtada y un arma cortopunzante en su maleta. Esto permite predicar con el grado de conocimiento que demanda el legislador en este estadio procesal que el señor Cristian David Fula García fue sorprendido y aprendido durante la presunta comisión de un ilícito atentatorio contra el bien jurídico del patrimonio económico, dándose así esos requisitos inherentes a la figura jurídico-procesal que nos ocupa, esto es, el sorprendimiento, la actualidad y la inmediatez. Lo que por ende facultaba a los uniformados para proceder a su retención. Se materializaron en su específica situación las prerrogativas descritas en el artículo 303, para ser más exactos en el numeral segundo, del Código de Procedimientos Penal, habida cuenta que Cristian David Fula García tiene claridad sobre los motivos que llevaron a su privación de su libertad, se surtió la publicidad en este tipo de procedimientos, ha contado con la asistencia y asesoría de los miembros de la Defensoría Pública y todo indica que no ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fue puesto a disposición de la Judicatura en un plazo que se estima razonable y tenemos como hito o marco de referencia que el momento de su captura fue el día 30 de junio a las 19:03, el momento en el cual se ratificaron los presuntos actos delictivos descritos por la Fiscalía, y esa puesta a disposición obedece a la expresa necesidad de trasladar al ciudadano para realizar los trámites relacionados con la ritualidad de su captura y entrevista con su abogado defensor, sumando además esto a la congestión que presentaba la UBI el día de hoy. Esta audiencia se está adelantando si que hubiese transcurrido el término preclusivo considerado por el legislador en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, así las cosas,
pues se declara ajustada a la constitucional ley la captura de Cristian David Fula García, ya que se ha respetado en la medida de lo posible los derechos que le asisten como persona retenida en situación de flagrancia al tenor del numeral segundo del artículo 301 de la ley 906. Contra la decisión anterior proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Sin recursos, su señoría. Mil disculpas, señor agente del Ministerio Público. Con la decisión, señor juez. Señora defensora. Sin recursos, señor juez. Encontrándonos entonces dentro del procedimiento de la ley 1826 de 2017, señora fiscal, realizamos el traslado del escrito de acusación bajo los parámetros del artículo 13. Sí, su señoría. Bueno, de igual forma se le solicita, señora fiscal, informar cuál fue la conducta punible por la cual se le acusa al señor Cristian David Fula. Y de igual forma también infórmenos de una vez si aceptó o no los cargos que se encuentran ahí descritos. Sí, su señoría. Bueno, en este sentido se ha corrido traslado del escrito de acusación al abogado defensor junto con los elementos materiales probatorios, así como también al señor Cristian David Fula García, quien se identifica con el número de cédula 1.000.327.555 por la conducta delictual de hurto calificado. Conducta esta prevista en el artículo 239, 240, numeral segundo, toda vez que coloca... toda vez que se comete la conducta con violencia sobre las personas, caso en el que la pena de prisión ante una eventual sentencia condenatoria partiría en su mínimo de 8 años hasta un máximo de 16 años conforme a la relación fáctica que se relacionó en el escrito. Y de igual manera, como quiera que la valoración que hiciera la víctima de los elementos hurtados no supera el salario mínimo legal mensual vigente y dado que Cristian David Fula García no cuenta con antecedentes penales, la Fiscalía le reconoce la circunstancia de atenuación punitiva de que trata el artículo 268 del Código Penal, quedando así una pena de prisión ante una eventual sentencia condenatoria de 4 a 10 años y 7 meses. Asesorado debidamente por su abogado, el señor Cristian David Fula García no acepta los cargos, a quien además dentro del acta de traslado del escrito de acusación se le dieron a conocer los derechos que le asistían de conformidad con el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, doctora. Veo que el señor agente del Ministerio Público está levantando la mano. Sí, su señoría. Yo sé que esta etapa no es para controversia, pero únicamente dejar como observación que de los elementos sí se deduce que se supera el salario mínimo mensual. En concreto estaríamos hablando de un valor de lo apropiado que rondaría 1.550.000 pesos, que hasta donde tengo entendido es mayor al salario mínimo, por lo que pues solicitaría a la Fiscalía evaluar si en este caso sí se presenta esa causal de atenuación. Bien, para que entonces después la señora fiscal proceda a aclarar la situación. Primero le doy el uso de la palabra a la defensa. Su señoría, la defensa debe manifestar que ciertamente la señora fiscal me corrió traslado de los elementos materiales probatorios y del escrito de acusación acompañado del acta que fue remitida y firmada por la suscrita. Gracias, doctora. Señora fiscal, entonces para que por favor proceda a darle la aclaración al señor agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, realizada la verificación, dada la manifestación que hiciera el señor agente del Ministerio Público, esta delegada advierte que en efecto se incurre en un error, dado que se tomó en cuenta no solamente el valor del salario mínimo, sino del auxilio de transporte, razón por la cual se consideraba que no superaba ese monto fijado por el gobierno. Sin embargo, verificados, el salario mínimo estaría en 1.423.500, mientras que el valor de lo hurtado asciende a la suma de 1.550.000 pesos, su señoría, superando así el salario mínimo legal mensual vigente, con lo cual no sería procedente reconocer la circunstancia de atenuación punitiva de que trata el artículo 268 del Código Penal, su señoría. Si usted a bien tiene, procedo a remitir nuevamente escrito de acusación a la defensa y al señor Cristian David Fula García para los efectos correspondientes. Sin embargo, pues él decide no aceptar cargos, su señoría, y pues en este caso
quedaría incluso una pena aún más alta, por lo que pues no habría ninguna afectación frente a la decisión que hubiese adoptado el señor Fula García. Sí, por favor, doctora, proceda a realizar el traslado con las correcciones pertinentes. Claro que sí, su señoría. Su señoría, el correspondiente traslado ya fue remitido tanto a la estación como a la señora defensora para que puedan proceder a la verificación y firma del mismo. Doctora y la señora agente del Ministerio Público. Ya, su señoría, ya se lo remito. Señora defensora, ¿usted ya cuenta con el escrito? Sí, su señoría, estoy revisándolo. Gracias. Señora fiscal, ¿usted me puede confirmar el número de folios? También, ¿a qué hora lo remitió el despacho? Que no nos ha llegado. Ya, su señoría, permítame un segundo, ya le confirmo el número de folios. Son 5 folios y ya le estoy repitiendo. Yo les había remitido anteriormente hacia las 6:59, doctor. Tengo el correo remitido, pero entonces ya le voy a enviar este escrito con las correcciones efectuadas. Sí, por favor, doctora. Señoría, Ministerio Público acusa recibido del escrito y el acta de traslado. Gracias. Cuando participe, por favor, prendan la cámara. Sí, doctor. Bueno, confirmo el recibido. Listo, doctor. Señora defensora, ¿culminó usted con el análisis del escrito? Sí, su señoría, ya terminé con la lectura. Gracias, doctora. Bueno, así las cosas, el despacho deja constancia que la Fiscalía ya hizo entrega a las partes del escrito de acusación conforme a lo que lo establece la Ley 1826 de 2017, acusando formalmente a Cristian David Fula García como presunto autor a título de dolo del delito de hurto calificado, conducta prevista en el artículo que se encuentra en el libro segundo, título séptimo, capítulo primero, artículo 239 y artículo 240, inciso segundo del Código Penal, sin aplicación de las circunstancias de atenuación punitiva del artículo 268, del cual hubo aclaración por parte del ente fiscal aquí en audiencia, y además de la manifestación realizada por la persona investigada de no aceptar los cargos formulados. Señora fiscal, ¿tiene usted el uso de la palabra para su siguiente solicitud? Gracias, su señoría. Prende la cámara, por favor, doctora. Ya, ahí me ven. Sí, señora. Esta delegada solicita se imponga medida de aseguramiento descrita en el numeral primero del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Esto es detención preventiva en establecimiento de reclusión al señor Ríos traslado escrito acusación por el delito de hurto calificado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239, 240, inciso segundo del Código Penal. Para sustentar mi petición, su señoría, debo remitirme al contenido del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos asegurados sobre la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Para sustentar su autoría o participación de los hechos, su señoría, para sustentar esa inferencia razonable de autoría o participación, se tiene que el día 30 de junio de 2025, siendo aproximadamente las 18:55 horas, a la altura de la carrera 77H con calle 65B, barrio La Estación de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá, Cristian David Fula García le hurta a Leider Raniel Rodríguez Ramírez su bicicleta marca GW color negra, color azul con número de marco M212-3033, avaluada en la suma de 1.500.000 pesos, su camiseta avaluada en la suma de 45.000 pesos y la suma de 5.000 pesos en efectivo, para lo cual Cristian David Fula García se abalanza encima de la víctima para tumbarlo de la bicicleta y le saca una navaja de color negro, solicitándole la entrega del rodante y del dinero que tuviera, razón por la cual la víctima le entrega su bicicleta y el dinero en efectivo que llevaba consigo, solicitándole posteriormente la entrega de su camiseta, petición a la cual accede el señor Leider Daniel Rodríguez, dado que sintió miedo, por lo que Fula García portaba el arma cortopunzante con el cual lo había intimidado, logrando así despojar a la víctima de sus bienes.
Para sustentar su autoría o participación en estos hechos, su señoría, se tiene el informe de captura en casos de flagrancia, en donde los miembros de Policía Nacional señalan que el día 30 de junio, hacia las 19 horas, cuando se encontraban realizando labores de patrullaje sobre la carrera 77G con autopista sur, ciclorruta calle 65B Sur, son abordados por el ciudadano Leider Daniel Rodríguez Ramírez, quien les manifiesta que vivía en la carrera 77 Ibis, número 65B57 Sur, y quien momentos antes un sujeto que se momentos antes un sujeto lo había amenazado con una navaja, quien vestía zapatillas grises, pantalón jean azul, buzo de capota color negro y un tatuaje en la cara, quien lo despoja de forma violenta de su bicicleta, avaluada en la suma de 1.500.000 pesos, por lo que una cuadra más adelante abordan a más exactamente hacia la carrera 77H con calle 65B Sur, abordan a este ciudadano y al ser requisado se le encuentra un razón por la cual proceden a darle lectura a los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de hurto. De igual manera, se cuenta con actas de incautación del 30 de junio de 2025 de una navaja con empuñadura plástica color negro marca Stanley y una bicicleta marca GW color negro, número de marco M212-3033 tipo Fixer RIN 700 con las correspondientes cadenas de custodia. Asimismo, cuenta esta delegada con la entrevista que rindiera el patrullero Fabián Andrés Quintero López, quien da cuenta de las circunstancias que rodearon la captura del señor Cristian David Fula García, de las cuales ya he hecho referencia. Se cuenta con el formato único de noticia criminal del 30 de junio de 2025, en donde el señor Leider Daniel Rodríguez Ramírez manifiesta que el día 30 de junio de 2025, siendo aproximadamente las 18:55 horas, se encontraba en la carrera 77H con calle 65B, barrio La Estación de la localidad de Osa, en su bicicleta de color negra, cuando observa a una persona de sexo masculino que vestía un jean color azul, buzo color negro, quien se transportaba a pie. Esta persona se le abalanza encima a tumbarlo de la bicicleta y saca una navaja color negra, indicándole que le entregara la bicicleta, que él era del pedazo y que era de los buenos. También le dice que si tenía dinero, por lo que la víctima le manifiesta que solo tenía 5.000 pesos y procede a sacarlos del bolsillo, siendo rapados por parte de Cristian David Fula García de su mano. Posteriormente manifiesta la víctima que procede a retirarse de este lugar, ya que la persona pues le había hurtado la bicicleta. No obstante, esta persona se le pega al lado y le indica que esa camiseta estaba muy bonita. En ese momento le señala a la víctima que no le fuera a robar la camiseta, ya que le había hurtado la cicla. Sin embargo, esta persona insiste en quitarle la camiseta, por lo que en ese momento la víctima se la quita y se la entrega, ya que sintió mucho miedo, pues esta persona portaba una navaja. Señala la víctima igualmente que esta persona sale hacia el sur montado en su bicicleta y pasado un minuto observa una patrulla de la Policía Nacional, a quien le comenta lo sucedido, las características del sujeto, y transcurridos 3 minutos llega la patrulla con la persona capturada, quien tenía las mismas características de la persona que lo había hurtado y quien se encontraba con la bicicleta que era de su propiedad, manifestando su deseo de presentar la correspondiente denuncia, razón por la cual se procede a la judicialización del señor Cristian David Fula García. Cuenta igualmente esta delegada con el informe investigador de campo FPJ 11 del 1 de julio de 2025, en donde se realiza la fijación fotográfica de los elementos incautados. Esto es una navaja con empuñadura plástica color negra marca Stanley y una bicicleta marca GW color negro, número de marco M212-3033 tipo Fixer RIN 700. De igual manera, su señoría, esta delegada cuenta con informe investigador del laboratorio FPJ 13 del 1 de julio de 2024, en donde se allega registro de cada dactilar del señor Cristian David Fula García,
identificado con cédula ciudadanía 1.327.555, así como el informe de consulta web de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estableciéndose con ello su plena identidad e individualización. Y con ello se establece que se trata de Cristian David Fula García y no de otra persona quien llevó a cabo la comisión de la conducta punible. Con estos elementos, señoría, podemos inferir la participación de Cristian David en los hechos acaecidos el 30 de junio de 2025. Ahora bien, su señoría, la medida que se solicita impuesta el día de hoy al señor Cristian David Fula García tiene como finalidad la garantía de los fines constitucionales establecidos en los numerales segundo y tercero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, estableciéndose en el numeral segundo que el imputado constituye un peligro para la sociedad o de la víctima. Este fin constitucional encuentra su desarrollo en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla del peligro para la comunidad, señalándose que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, se deberán valorar algunas de las circunstancias allí señaladas por el legislador. Y es así, su señoría, como tenemos que, frente a la modalidad, estos hechos son eminentemente dolosos. Esta conducta fue cometida con pleno conocimiento de la misma, evidenciándose la intencionalidad de Cristian David para cometer los mismos. Conocía el resultado de su actuar conllevaría a una consecuencia como lo es una pena, y aún así voluntariamente quiso su realización, eligió este resultado del cual tenía pleno conocimiento. Frente a la gravedad, su señoría, se han afectado bienes jurídicamente tutelados, en este caso el del patrimonio económico. Es una conducta grave, toda vez que estamos frente a un delito que genera bastante zozobra en la comunidad. Se afectan los bienes que las personas consiguen de manera digna y vienen estas personas utilizando cualquier medio y a toda costa para poder apoderarse de ellas. Vemos como en este caso el señor Cristian David Fula García emplea un arma cortopunzante con la cual amenaza a la víctima, la amedranta, para poderlo despojar de sus bienes, su señoría. Tanto así que no solamente le fue suficiente con haberle hurtado su bicicleta, sino que además le hurta una cuantía tan ínfima, su señoría, como la suma de 5.000 pesos, y posteriormente despojarlo incluso de sus prendas de vestir, su señoría, con lo cual pues se aumenta la gravedad de los hechos cometidos por parte de Cristian David Fula García. De igual manera, su señoría, este tipo de delitos de hurtos han venido en aumento día a día, y es así que la comunidad pide que se adopten medidas más eficaces tendientes a la protección de esta comunidad, su señoría, de lo cual pues se evidencia la necesidad de la imposición de este tipo de medidas que se solicitan en esta oportunidad a fin de garantizar estos derechos que les asisten a la comunidad y igualmente a sus bienes. En cuanto a la pena imponible, vemos que estamos partiendo de una pena de 8 años de prisión, su señoría. Es bastante alta, circunstancias con las cuales pues permiten demostrar que Cristian David Fula García constituye un peligro futuro para la comunidad. Y frente a las circunstancias que allí nos señala, para este caso tenemos el cumplimiento del numeral primero y numeral quinto. La del numeral quinto, como pues ya se ha señalado por esta delegada, el señor Cristian David Fula García emplea un arma cortopunzante para amenazar a la víctima y lograr así despojarla de sus bienes. Y frente a el numeral primero, la continuación de la actividad delictiva, su probable vinculación con organizaciones criminales. Tenemos para este caso elementos que soportan esa continuación de la actividad delictiva, su señoría, contando el señor Cristian David con varias anotaciones dentro del sistema SPOA, en donde ha sido capturado en varias oportunidades, su señoría, por la comisión de este mismo tipo de conductas delictuales e incluso de mayor gravedad. Tenemos el radicado 110016, 000015, 2025, 03821, por hechos cometidos
aproximadamente, su señoría, hace mes y medio, 20 de mayo de 2025, por el mismo delito de hurto de mayor cuantía. Este caso se encuentra activo en la etapa de juicio. Tenemos igualmente, su señoría, el radicado 73-44-96-099-044-2024-37 por hechos acaecidos el 29 de febrero de 2024. La conducta que aquí se investiga es la de hurto calificado agravado en concurso con la de secuestro agravado por hechos del 29 de febrero de 2024, actuación, su señoría, que igualmente ameritó la imposición de una medida de aseguramiento, la cual, pues, si bien en este momento no se encuentra vigente, lo fue dado que se produjo un vencimiento de término, su señoría. Sin embargo, esta actuación se encuentra igualmente activa en juicio. Tenemos igualmente el radicado 11-0016-0019-2022-032-49 por hechos del 31 de mayo de 2022. La conducta delictual, hurto calificado menor cuantía, agravado por establecimiento público. Igualmente, su señoría, este caso se encuentra activo en etapa de juicio. Así, su señoría, estos elementos nos permiten evidenciar esta proclividad de Cristian David Fula García para la comisión de este tipo de conductas delictuales, esta afectación que se produce de manera reiterada y permanente durante el tiempo frente a los bienes de las personas, su señoría, siendo bastante necesario y urgente que se adopten este tipo de medidas por parte del operador judicial para la garantía de este fin constitucional. Si bien es cierto, dentro de este oficio figura otra medida de aseguramiento vigente dentro del radicado 11-0016-000019-2023-00720, su señoría, por lealtad procesal, sí se debe indicar por esta delegada que dentro de este radicado ya se profirió sentencia de carácter absolutorio, y es por eso que pues esta delegada, a pesar de que allí figura como medida de aseguramiento vigente, ya el señor Cristian David Fula García fue absuelto dentro de este radicado. Así las cosas, su señoría, se cumplen los requisitos para que se imponga esta medida de aseguramiento en aras de la protección de la comunidad. Se ha señalado igualmente por esta delegada el fin constitucional previsto en el numeral tercero del artículo 308, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Y frente a este fin constitucional tenemos que el mismo tiene su desarrollo en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos habla de la no comparecencia, señalándose que para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta en especial la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores, su señoría. Y frente a este aspecto, su señoría, frente a la gravedad, modalidad y pena imponible, esta delegada ya ha hecho la correspondiente argumentación, por lo que pues, no volverá a ahondar dentro de las mismas. Y frente a los factores que allí se cumplirían, tenemos la del numeral primero, su señoría, la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y en el presente caso, señoría, no contamos con elementos que permitan acreditar ese arraigo de Cristian David Fula García. Tenemos que dentro de la diligencia de arraigo que se llevará a cabo por parte de Policía Judicial, el señor Cristian David Fula García no aporta ningún tipo de dirección. Durante el procedimiento de captura, de igual manera, no registra ningún tipo de dirección. Y si bien dentro del registro de dactilar se habla de la calle 34A Sur, número 97F65, su señoría, lo cierto es que al inicio de la intervención del señor Cristian David Fula García se informa otra dirección diferente, con lo cual, su señoría, no se puede establecer esa dirección donde el señor Cristian David Fula García tenga su arraigo. De igual manera, frente al
arraigo laboral, si bien su señoría se habla de que es vendedor, pues no se tiene ningún otro dato, su señoría, que permita establecer precisamente dónde se desarrolla esa actividad, dónde ejerce pues esta actividad laboral su señoría, careciendo de dicha información, con lo cual pues no permite acreditar tampoco un arraigo familiar. Y frente a un arraigo familiar, pues se menciona el dato de su progenitora, pero no otro dato que permita establecer tal circunstancia. De igual manera, su señoría se debe tener en cuenta que por parte de Policía Judicial se intentó establecer comunicación al abonado celular de la progenitora del señor Cristian David Fula García, con la finalidad de poder hacer la verificación correspondiente del arraigo, no habiendo sido posible, dado que no se pudo obtener ninguna respuesta por parte de la progenitora, con lo cual su señoría, pues como se ha señalado, se desconoce ese arraigo en la comunidad de Cristian David Fula García, y por lo tanto pues se tiene que, resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso. De igual manera, su señoría, frente a la gravedad, de igual manera se cumple el numeral segundo, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esta, su señoría. En este caso, pues vemos cómo de manera innecesaria el señor Cristian David Fula García no solamente le es suficiente el hurto de la bicicleta de la víctima, sino que empeora su conducta tomando también su camiseta, una prenda de vestir que, de acuerdo a lo que nos señala la víctima, avalúa en la suma de 45.000 pesos, señoría, redundando ahí en la innecesariedad de este hecho de que Cristian David Fula García también despojara a la víctima de sus prendas de vestir, causando así o aumentando el daño que le causara a la víctima. De igual manera, su señoría, y frente a la del numeral tercero, también vemos que en este caso se cumpliría, esto es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Ello por cuanto su señoría, a pesar de haber sido cobijado ya dentro de otra actuación con una medida de aseguramiento privativa de la libertad, transcurrieron un poco más de 4 meses, su señoría, para que nuevamente el señor Cristian David Fula García estuviera acá ante un operador judicial, su señoría, dado el comportamiento que ha llevado a cabo durante todo este tiempo frente a la comisión de este tipo de conductas delictuales, y ello permite inferir su falta de voluntad para sujetarse a una investigación, su señoría. En este momento, pues si bien el señor Cristian David no ha sido condenado, de igual manera se le exige un buen comportamiento, un mejor comportamiento que a cualquier otro ciudadano, dado pues que se encuentra en curso dentro de otras investigaciones. No obstante, dirige su accionar a la perpetración de nuevas conductas delictuales, afectando de manera grave a la comunidad y a su patrimonio económico, su señoría. Con estas circunstancias es así que resulta probable que el señor Cristian David Fula García no comparecerá al proceso, dadas las circunstancias ya relacionadas por esta delegada. Ahora bien, su señoría, teniendo en cuenta lo escrito en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la medida solicitada se muestra como necesaria, adecuada, proporcional y es razonable. Es esta medida la que nos permite evitar que estos riesgos se materialicen, su señoría. No existe otra medida que ellas enlistadas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal que permitan el cumplimiento de los fines constitucionales propuestos. Si bien es cierto, todas las personas tenemos derecho a la libertad, se tiene que este no es absoluto, y en este caso debe ser ante el cumplimiento o a fin de la garantía y materialización de estos fines constitucionales invocados por parte de esta delegada. Frente al análisis que debe realizar, si
otra medida de aseguramiento menos restrictiva podría garantizar estos fines constitucionales de los que se ha invocado su protección, tenemos que el numeral segundo del literal A del artículo 307 nos habla de la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Sin embargo, su señoría, como se ha señalado por parte de esta alegada, pues no se cuenta con una residencia establecida por parte del señor Cristian David Fula García, lo que haría improcedente solicitar este tipo de medida y pues de igual manera su señoría, dado el comportamiento que se ha demostrado por parte de Cristian David Fula García, pues también permitiría establecer que esta medida no resultaría idónea frente a la garantía de los fines constitucionales propuestos. Frente a las medidas no privativas de la libertad, el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal establece que son procedentes por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, por delitos querellables o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea inferior a 4 años, circunstancias que no se cumplen en el presente asunto, su señoría, y de igual manera se tiene que ninguna de estas medidas enlistadas en el literal B del artículo 307 permiten cumplir o garantizar el cumplimiento de estos fines constitucionales, su señoría, dado uno, pues la falta de arraigo del señor Cristian David Fula García, desconocemos pues ese lugar de habitación realmente, ese asiento de sus negocios y también desconocemos ese arraigo familiar, su señoría, y también frente a la circunstancia de haber sido cobijado con una medida de aseguramiento dentro de otra actuación y una vez recupera la libertad procede nuevamente a incurrir en una nueva conducta delictual, en dos nuevas conductas delictuales, su señoría, porque pues no debemos olvidar que el 20 de mayo de 2025 fue igualmente capturado por un delito de hurto, su señoría. Nuevamente, mes y medio después, lo tenemos acá capturado por el delito de hurto calificado, con lo cual, pues, estas medidas no son idóneas, señoría, no permiten tener esa eficacia para que se garantice no solo la protección para la comunidad, sino también que se asegure la comparecencia de Cristian David Fula García al proceso máxime, pues cuando ya tiene experiencia en este tipo de procedimientos. Aún así, parece no importar nada el ordenamiento jurídico a Cristian David Fula García, no tiene ningún respeto por parte de las autoridades judiciales, su señoría, por lo que no queda otro camino que la medida privativa de la libertad en sitio de reclusión solicitada al inicio de mi intervención. Para estos efectos, su señoría, corro traslado los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía como sustento de mi petición. Gracias, su señoría. Gracias, señora fiscal. El señor Ministerio Público. Gracias, señor juez. Antes de iniciar la intervención, la señora fiscal mencionó que la persona había sido absuelta en un radicado. Doctora, ¿me podría indicar en cuál fue la absolución? Señoría, ¿intervengo o espero? Señora fiscal, ¿lo escuchó? Sí, su señoría. El señor agente del Ministerio Público, antes de conocer con su intervención, le hizo una pregunta, doctora. Disculpe, su señoría, es que se me bajó el volumen del audio y no le alcanzó a escuchar al Ministerio Público. Doctor, qué pena, ¿le podría repetir a la señora fiscal, por favor? No hay problema, no se preocupe, doctora. Doc, usted indicó que hubo una absolución en uno de los procesos en contra del señor Fula. ¿En cuál radicado fue absuelto? (110016 000019 2023 00720). Listo, vale, doctora, gracias. Proseguir. Bueno, señor juez. ¿Continúo, doctor?
Sí, sí, proceda, doctor. Bueno, señoría, en este caso no se va a formular oposición, desde ya se debe indicar. En lo que tiene que ver con individualización, la persona fue sorprendida con los elementos hurtados, esto es la bicicleta, una camisa, aparte de eso el arma que se habría utilizado y los 5.000 pesos. La víctima lo señala en su denuncia, también ratifica esa versión de haber sido quien comete el desapoderamiento y como indiqué, la policía pues lo encuentra con estos elementos que ya fueron fijados fotográficamente también. Si bien es cierto de los 5.000 pesos y la camisa no hay fijación fotográfica, pues por principio de libertad probatoria, la víctima nos indica que la policía se los quita a esta persona y se los devuelve. Sobre plena identidad, ya se ha adelantado, es una diligencia más administrativa. Sabemos que esta persona es Pula García Cristian David, con su número de identificación y demás generales de ley. Y en lo que tiene que ver con inferencia razonable, pues lo cierto es que el relato de la policía se conecta, digamos que embona perfectamente con la versión de la víctima y tenemos, insisto, esa fijación fotográfica que también lo fortalece. Básicamente sobre las 6:55 p.m. la persona iba en bicicleta, esta persona lo intercepta, lo tumba del vehículo, le exhibe un arma blanca, se apropia del vehículo y aparte de eso, hace mención de un dinero. Es decir, que si la persona tiene dinero, esta persona le muestra que tenía 5.000 pesos, se los quita de la mano, sale del lugar y se devuelve inmediatamente después, es decir, cuando él ya da la espalda, a decirle que pues se iba a quedar con la camiseta, la persona le dice que no y bueno, se presenta esa situación, finalmente él se quita la camisa y la persona se va con bicicleta, camisa y 5.000 pesos. Que nos indica entonces que esta persona sería un peligro para la comunidad y no comparecería al proceso. En lo que tiene que ver con ese requisito mínimo de pena, esto es un hurto calificado, la mínima es de 8, dobla ese mínimo exigido en la ley de 4 años de prisión para entrar a hablar de medidas de aseguramiento de carácter privativo de la libertad, llámese domiciliario o carcelaria. Y sobre ese 310, en la gravedad y la modalidad, quiero yo, digamos, sin ser repetitivo, señalar respecto a la gravedad que estamos hablando de un delito de ocurrencia frecuente que afecta a la percepción de seguridad ciudadana, como es el hurto callejero y en este caso, pues, aparte del desapoderamiento, este hurto calificado por violencia sobre las personas tiene ese adicional que no es solamente el patrimonio, sino que se genera temor o a veces lesiones eh, en contra de las víctimas para lograr el desapoderamiento, lo que en mi opinión es más grave incluso que el asunto patrimonial. Desde el punto de vista legislativo también es cierto que las penas se han endurecido, se han aumentado, se han eliminado beneficios y en este caso pues esos 8 años de pena mínima no son digamos que poca cosa. Modalidad se entiende dolosa, no solamente porque el hurto culposo no existe, sino porque podemos ver que la persona se prevalió de un arma blanca. Aparte de eso, aborda a alguien en vía pública. No es un tema de factor oportunidad hasta donde se ve. Insisto, la tenencia de esa arma dice bastante. Y tampoco se puede decir que es factor oportunidad si tenemos en cuenta que además de eso se exige un dinero y aparte de la exigencia de dinero, ya cuando la persona se está retirando no basta con lo que ocurre, sino que también le dice que pues también la camisa se la va a llevar. Eso permite ver una intensidad en el dolo bastante fuerte. Se indica por parte del denunciante que al parecer esta persona estaría bajo el efecto de sustancias estupefacientes, pero primero, es una aseveración que no tiene fundamento, no tenemos valoración médico-legal y si bien la persona pudo verse alterado en su estado de conciencia, pues ya sabemos que el simple hecho de consumir determinada sustancia o estar bajo el influjo de, qué sé yo, alcohol o alguna sustancia estupefaciente no excluye el dolo, desinhibe. Pero si la persona sigue estando en capacidad de discernir lo legal de lo ilegal, eso no, digamos que no incide a la hora de entrar a hablar de la imputabilidad de la persona. Es una situación excepcional de la cual aquí no hay prueba. En imponible ya se dijo partiríamos de 8 años con esa observación que se hizo y es que sí se supera por poco, pero se supera el Doctor, salario mínimo mensual. doctor, permítame un momento que veo que la señora fiscal se desconectó. Regáleme un segundo, qué pena con usted. Sí, doctor, no hay problema. Doctora Natalia, ¿me ayuda, por favor?
Informa a la señora fiscal que a través de la secretaría que tiene problemas con la conexión de internet, entonces va a proceder a intentarlo con su dispositivo personal. Señora fiscal, ¿nos escucha? Ya, su señoría, estoy escuchando. Continúe, doctor, qué pena. Señoría, retomo donde quedé. Entonces, respecto al numeral primero, continuidad de actividad delictiva, esta persona no presenta antecedentes, sin embargo, sí presenta dos detenciones en el pasado, ambas medidas de aseguramiento, y 6 anotaciones. Tenemos en abril del 2021, en marzo del 22, esto es mayo del 22 también, en esto es febrero del 23, febrero del 24 y la actual no, perdón, esta es la anterior a la actual, mayo del 25. De esas anotaciones se destaca que la mayoría son por hurto calificado y agravado y una de ellas, la de febrero de 2024, es por extorsión, secuestro extorsivo puntualmente. Esas anotaciones no constituyen un antecedente, pero sí se pueden considerar indicadores de continuidad de actividad delictiva. Primero, porque existe el principio de libertad probatoria. Segundo, porque a pesar de no ser sentencias ejecutoriadas, el estándar que se exige en estas audiencias es el de inferencia razonable y nosotros sabemos que el proceso penal lleva sus tiempos y que el sistema penal colombiano es particularmente lento. Aparte de eso, jurisprudencialmente que yo recuerde, Corte Constitucional, no recuerdo si la Suprema, sí han permitido que estos elementos se utilicen a la hora de estudiar si la persona constituye un peligro para la comunidad, porque lo que se debe hacer aquí es un examen probabilístico dentro de esa libertad probatoria y dentro de esa inferencia razonable que no riñe con digamos, la responsabilidad en juicio, si la persona va a continuar o ha trasegado en el tiempo la actividad criminal, y pues lo cierto es que en este caso se observa que hay bienes jurídicos protegidos relacionados en sus diferentes, digamos que registros ante la Administración de Justicia. Insisto, múltiples hurtos calificados y agravados, y el secuestro extorsivo, si bien es cierto es un delito contra la libertad, pues ese carácter de extorsivo también nos va a llevar a un componente patrimonial, el hecho de exigir un provecho ilícito para dar libertad a la persona. Que se encuentra en juicio, efectivamente, no se trata de anotaciones inactivas, pero como digo, eso ya es un tema que depende de tiempo e incluso en esos escenarios, en etapas anteriores, dentro de las detenciones preventivas que figuran, podemos decir que si ese caso está avanzando, pues lo cierto es que hay por lo menos un mínimo de inferencia razonable que permitió incluso la privación de la libertad en otro radicado. El uso del arma blanca no se discute, la misma fue incautada, esa causal protege de un riesgo abstracto, riesgo que se eleva cuando yo saco un arma blanca a la calle, cuando se eleva también cuando abordo a la persona una eventual resistencia. En este caso no hubo lesiones físicas, pero el arma cumplió con su cometido. En este caso la víctima dijo, me sentí intimidado. Y aparte de eso, pues si bien en este caso la víctima no pone resistencia, lo que hace que el portar un arma blanca o un dispositivo menos letal, un arma en general, se considere una situación de peligro para la comunidad es ese riesgo generado. El qué tal si la víctima se hubiera resistido, el qué tal si esta persona pues hubiese enarbolado el arma en una situación de estrés, como lo es la comisión de una conducta delictiva, y pues en este caso no se configuraría el hecho de decir que fue una situación fortuita, como cuando, por ejemplo, alguien toma un cuchillo de la cocina porque lo están amenazando, sino que ya la llevaba en vía pública para la comisión de una actividad de este carácter. Sobre el 312, numeral primero, falta de arraigo, hay varios elementos que a mí me llaman la atención. El primero es que una anotación del año pasado, precisamente ese juicio por extorsión de febrero de 2024, es de las fiscalías especializadas del Tolima. Primera situación que nos va a llevar a hablar de la ubicación geográfica. Segunda situación, durante el inicio de la audiencia se indicó una dirección en Fontibón y antes de eso se había indicado una dirección en la localidad de Kennedy.
Aparte de eso, si observamos la información en el formato de arraigo en particular, va a decir que su señora madre, no refiere pareja, pero sí que su señora madre, vive en el sector de Modelia, de tal manera que ellos no conviven y no podría decirse que hay un arraigo familiar sólido en ese sentido. Digamos, salvo que falta la intervención de la defensa, por supuesto, hasta este momento el arraigo en punto de un domicilio, un lugar de atención de negocios o una residencia siquiera, la diferencia entre domicilio y residencia en civil, pues no se cumple. No sabemos si esta persona realmente tiene una vocación de permanencia en la localidad de Kennedy, en la localidad de Fontibón o en el Tolima. Aparte de eso, pues el oficio que refiere como vendedor es un oficio, una ocupación de orden liberal. La persona no manifiesta tener un empleador. Y en lo que tiene que ver con el arraigo familiar, insisto, señoría, pues esta persona, según esa información que nos da, decir que manifiesta vivir en la localidad de Kennedy, se ha encontrado fuera de la ciudad de Bogotá en otras actuaciones penales, no me da a mí entender que hay un hogar familiar, sino que pues sí hay un familiar, la madre ni más ni menos que reside en la ciudad, pero no que haya un arraigo familiar. Entonces no tenemos ni arraigo laboral, ni arraigo familiar, ni tampoco un domicilio o una residencia. Sobre el numeral segundo, ya se ha dicho por parte de la fiscalía el hecho de tomar esa camisa y yo diría que también esos 5.000 pesos. ¿Por qué? Si bien es cierto esa causal, la gravedad del daño causado y la actitud asumida me exige no solamente el daño, sino una actitud posterior al delito, la actitud postdelictual precisamente, yo sí me atrevo a decir que en este caso se configura. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la versión de la víctima, él nos va a decir que ya se había dado la vuelta, que él ya se iba a retirar. Ambos ya había terminado la ejecución del delito como tal. Otra cosa es el perfeccionamiento, pero la ejecución ya había terminado. Y esta persona vuelve porque muestra su interés en la camisa de quien ya había sido su víctima. Es decir, no estamos hablando de una única acción, sin entrar a hablar aquí de un concurso, pero no estamos hablando de un único evento, sino que esta persona, después de lograr el desapoderamiento dentro de ese plan criminal, ve la oportunidad, ahora sí, de hacerse con otro bien, abordar a esta persona que ya había visto el arma blanca y pues intimidad cede. Es decir, si bien es cierto aquí no hay un concurso, misma víctima, mismo bien jurídico, pues lo cierto es que sí se puede decir que hay una primera fase de ese plan y una segunda que surge de manera concomitante. Podemos decir que hay una especie de actitud postdelictual. Y sobre el numeral tercero, esta persona actualmente se encuentra en juicio dentro de al menos 2 procesos. Y en esos 2 procesos, si bien es cierto la persona fue liberada por un vencimiento de términos en uno de ellos, se espera que la persona guarde respeto por la administración de justicia, porque de ahí es de donde se deduce si la persona va a comparecer o no al proceso o si va a cumplir o no la sentencia. Y en este caso, el hecho de que la persona durante el avance de esos procesos penales, esos 2 juicios, quebrante nuevamente el ordenamiento penal, no solamente esta vez, sino al parecer otra en el mes de mayo, lo que refleja es que no hay respeto por esa administración y por lo tanto no podría configurarse una expectativa de que la persona comparezca o eventualmente de que cumpla la sentencia que se le imponga. Yo creo que aquí la fiscalía no está solicitando la medida únicamente por el delito que se investiga. Incluso, esto no tiene reserva, simplemente lo señalo, la fiscalía me comentó que había considerado dar libertad. ¿Cuándo fue que cambió de decisión? Cuando vio que la persona tenía todos estos problemas judiciales, las anotaciones, los antecedentes, bueno, antecedentes no tiene, las anotaciones y los juicios actualmente en curso. Entonces, esa medida no obedece al nombre del delito, al nomen juris, obedece al perfil del sujeto y eso no es peligrosismo. La medida de aseguramiento, sea por la finalidad que sea, es una proyección de conducta del sujeto que lleva al juez a requerir la restricción de la libertad de una persona con base en fundamentos objetivos. En este caso vemos que la persona ha sido violenta, aparte de haber sido violenta, no es la primera vez que incurre en este tipo de hechos conforme a esa inferencia razonable y su conducta de orden procesal pues no ha sido la mejor. Esos elementos son diferentes a que por un delito determinado se proceda inmediatamente a la imposición de determinada medida de aseguramiento. Sobre la necesidad, esto es,
¿qué grado de restricción de derechos se requiere? Pues lo cierto es que las medidas no privativas de la libertad no tendrían sentido porque son compromisos. Y esos compromisos se parecen mucho, también son de orden simbólico, de hecho, a encontrarse en juicio, en haber recibido una libertad después de haber conocido el aparato carcelario. Es decir, la sociedad tiene la expectativa de que una persona en esas circunstancias guarde una conducta particularmente pulcra contra, digamos, dentro del curso social y aparte de eso, respetuosa con la administración de justicia. Con la domiciliaria y la carcelaria pasa algo parecido. Y es que si la persona recuperó su libertad hace poco tiempo y ya conoce lo que es un centro de reclusión, que no es poca cosa, y en Colombia hay unos que tienen unas condiciones particularmente indignas, y pese a eso no se evita la comisión, insisto, en grado de inferencia de una conducta punible, pues nada menos que la cárcel va a servir porque cualquier atisbo o espacio de libertad será mal utilizado porque la persona no le tiene temor, no respeta la cárcel, no respeta la detención domiciliaria, mucho menos, insisto, porque mezcla ese componente simbólico, esa expectativa, con la restricción que se espera que cumpla en su lugar de domicilio. Entonces no se ven como medidas idóneas. En ese orden de ideas, señor juez, pues no se formula oposición y se considera que la Fiscalía ha cumplido con su carga argumental, por lo que corresponde en este caso imponer la privación de la libertad en centro de reclusión. Eventualmente podría discutirse que hay una situación especial que lleve a esta persona a delinquir, de ello no obra nada en las documentaciones hasta donde se ha recopilado, de hecho no indica tener pareja, tampoco indica tener hijos, la madre pues por edad y por el lugar en el que vive podemos decir que es una persona independiente, pero incluso si esas circunstancias se alegaran, señoría, hay que tener en cuenta que la hoja de vida de esta persona no presenta una proyección positiva y no es de hoy, no es de ayer, sino que estamos hablando ya de 6 anotaciones y 2 juicios, uno de ellos en particular por un delito extremadamente grave, como sería el secuestro extorsivo, por lo que a la hora de hacer la ponderación para degradar la medida de aseguramiento, pues lo cierto es que al menos en mi criterio no sería del peso suficiente para ceder en pos de la protección de los derechos de otros sujetos que, insisto, pues hasta el momento no se han acreditado. No habría oposición, señor juez. Claro, doctor. ¿Por la defensa? Gracias, su señoría. Pues debo iniciar diciendo que la libertad de las personas es un derecho fundamental y que ciertamente, como se prevé en el artículo 295 de la Ley 906, en armonía con los artículos 29 y 28 de la Carta Política y los diferentes instrumentos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, que fijan como parámetro general que la actuación penal deba adelantarse en libertad como principio rector para garantizar ese derecho fundamental a la libre locomoción. Es decir, su carácter excepcional debe inferirse ciertamente de aspectos relacionados con los fines constitucionales. Sin embargo, su señoría, es necesario realizar ese test que consulta principios de adecuación, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Su señoría, en el presente caso vemos que ciertamente mi representado cuenta con anotaciones. Y óigase bien, anotaciones. Y por ella se le está adelantando los correspondientes procesos. Que la justicia sea lenta en Colombia, pues esa no es una carga con la que debe perseguirse a mi representado, ni le es atribuible a él. Ciertamente, para eso se adelantan los procesos, para eso el operador de la justicia debe y cuenta con las herramientas necesarias para impartir las decisiones que en derecho correspondan. Ahora bien, su señoría, valernos de que mi representado cuenta con anotaciones y anotaciones, pues su señoría, en el presente caso se está investigando una conducta que ya de por sí es una carga suficientemente grande para mi representado el tener que abocar y sufrir el proceso penal en su contra por unos hechos que estarán sometidos a un debate probatorio, ¿sí?
En estos casos no se trata de imponer una medida de aseguramiento como si fuera una pena por unos hechos que se tildan de graves y que atentan contra la comunidad. Sí, ciertamente estamos en un momento y precisamente eso es lo que demarca estos comportamientos de zozobra social e inseguridad, pero no por eso puede decirse que desde los albores del proceso penal la persona deba permanecer en detención intramural que lejos de favorecer la resocialización de una persona, la va a llevar a caer en un abismo profundo del que posiblemente no se va a recuperar. Se dice que el comportamiento aquí investigado por mi representado fue gravísimo porque desapoderó a una persona de un elemento material empleando el elemento cortopunzante y que a pesar de haber cometido tal hecho, continúa con desapoderar a la presunta víctima de otros elementos. Su señoría, es un comportamiento global, no es individual. No es que porque hizo esto, porque hizo luego aquello y porque hizo lo otro, deba pensarse que es un comportamiento gradual que denota, como bien lo dijeron mis antecesores o alguno de ellos, una peligrosidad. Se trata de un comportamiento que debe ser sometido a un proceso penal que la Administración de Justicia, de acuerdo con el debate probatorio que se verá más adelante, tomará una decisión con fundamento en ese debate probatorio. Yo también puedo decir que mi representado en entrevista me manifestó que él no realizó la conducta, que él no la realizó, que simplemente le pidió una moneda a la persona y que ésta se asustó y cuando lo vio entonces ya reaccionó de una manera. Es una teoría, su señoría, y esa teoría deberá ser sometida a un debate probatorio en su correspondiente instancia. En estas diligencias preliminares concentradas, cuando la investigación apenas se están haciendo, cuando surgen muchas dudas de parte y parte, no por el hecho de anotaciones, que no son condenas, sino procesos que incluso algunos han terminado, como bien lo manifestara la señora fiscal, pues deberá dársele el curso a este proceso, deberá tener la oportunidad mi representado, como toda persona que se ve abocada a un proceso penal, a demostrar su presunción de inocencia, porque está incólume en este momento, ¿sí? Tan solo se podría desvirtuar con una sentencia condenatoria debidamente formulada por autoridad competente. En este caso, su señoría, sí, mis antecesores, sobre todo el Ministerio Público, hace un análisis muy personal respecto de las condiciones que rodearon el hecho y las circunstancias de mi representado tener esas anotaciones a las que tanto he hecho alusión, pues esas anotaciones tienen una carga probatoria y una carga procesal en cada uno de sus procesos. Y es allí donde se deben debatir. En este momento nos concreta la atención unos hechos sucedidos el día 30 de junio del presente año. Ahora bien, que si su comportamiento ha sido reiterativo y que con ello denota, conlleva un peligro para la comunidad, pues su señoría, eso se demostrará en el proceso penal, ¿sí? En ese que se está iniciando hoy. ¿Por qué necesariamente frente a todas las actuaciones que conllevan desapoderamiento de bienes, debe decirse y debe predicarse con argumentación ya siempre reiterativa, que la persona requiere de tratamiento penitenciario para alejarlo de esa comunidad a la que está poniendo en peligro? Su señoría, ¿cuántas anotaciones tiene? ¿Perdón? ¿Cuántas anotaciones tiene mi representado? Y todos son procesos que están andando. Entonces, su señoría, sí, y como lo reiteraban mis antecesores nuevamente, delitos o comportamientos que denotan en él, según ellos, proclividad a apoderarse de bienes muebles pertenecientes, de bienes pertenecientes a terceros. Entonces, su señoría, la defensa de verdad debe manifestarle a usted que, si bien es cierto
En el presente caso hay elementos materiales probatorios y evidencia física que traen la demostración, por decirlo primigeniamente, de un hecho ocurrido. Lo cierto es que no está plenamente demostrado, y si bien es cierto en estas audiencias concentradas preliminares no se requiere la plena demostración, sino una inferencia razonable de autoría o participación, como se desprende del texto del 308, también debemos decirlo, su señoría, que existen otras posibilidades menos lesivas, menos invasivas a un derecho fundamental de mi representado para que comparezca al proceso. Sin embargo, su señoría, en primera instancia, la defensa solicita no se imponga esa medida de aseguramiento deprecada por la Fiscalía. Pero si mis argumentos no son de recibo para el juez constitucional, le solicito de manera encarecida sí tener en cuenta la posibilidad de conceder una domiciliaria, en el entendido que mi representado, si bien es cierto, suministró 2 direcciones y que dada la premura de estas audiencias concentradas, cuando casi que es imposible conseguir documentos que demuestren un arraigo familiar, un asiento laboral, es que no nos podemos negar a una realidad que estamos viviendo en este país y más en esta ciudad. No todas las personas tienen ese trabajo del que se puede acreditar una certificación laboral, un asiento laboral, un asiento de negocios. No, nuestra sociedad es una sociedad de economía informal, y el hecho de que él manifieste que es vendedor informal de ropa, pues no quiere decir que no sea un trabajador. Igualmente, el hecho de que suministre la dirección, 2 direcciones, una que corresponde a la calle 24F con número 85C42 de la localidad de Fontibón, pues él lo manifestó perfectamente. Sí, esa es la dirección donde vive su señora madre y donde él vive, ¿sí? Igualmente suministró otra dirección. Antes podría pensarse que se está dando una doble dirección y que eso aseguraría que es fácilmente ubicable y que no tiene interés en no comparecer al proceso, porque su señoría, si él no tuviera interés en comparecer a los otros procesos, así como se dice que tienen tantas anotaciones y que podría irse y que podría no comparecer y obstruir la administración de justicia, pues también se puede ver del otro lado. No se ha ido, a pesar de los muchos procesos o varios procesos que tiene, de las anotaciones, no se ha ido. Tanto es así que ha sido capturado. Igualmente suministró un abonado celular que, si bien es cierto, no se pudo comunicar, yo lo marqué, es el 311-813-0680, correspondiente a su señora madre Marta Cecilia García, y ese abonado celular replicó y no lo contestaron, pero también existen 2 números más, el de su novia María Fernanda Salamanca, que es el 320-990-9699. Igualmente existe una segunda dirección que es la relacionada con la calle 34 Sur 97F75, Tierra Buena, en el Tintal, que es la de la suegra, la mamá de su novia, con quien él dice es mi pareja sentimental. ¿Por qué no creerle, su señoría? ¿Por qué? Porque da 2 direcciones. Si no tuviera interés en comparecer, no daría ninguna. Ahora bien, que ha pernotado en otras ciudades, pues es que eso no demuestra su afán de evadir la administración de justicia. Todos tenemos derecho a andar en este territorio nacional conforme a nuestras necesidades. Su señoría, otra circunstancia que llama la atención a la defensa es que los elementos materiales se recuperaron. Si el señor, mi representado, hubiera tenido el interés fundamental de evadir la administración de justicia, pues se va del lugar de los hechos, ¿sí? Es una persona que muy seguramente, sin embargo, no tengo elementos científicos y
periciales que puedan demostrar esta circunstancia, si efectivamente se encontraba bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, pero pues esta circunstancia no está comprobada, ni siquiera se hizo una valoración médica por las razones que ya expuso la señora fiscal. Pero lo cierto es que los bienes o los elementos de los que fue desapoderada la presunta víctima se recuperaron. Y su señoría finalizó este tema más con una anotación de índole netamente humana, ¿sí? Partiendo de los principios legales que rigen el proceso penal. Sin embargo, debemos pensar si este señor, que efectivamente ya estuvo en un establecimiento de reclusión, tuviera ese afán de evadir la administración de justicia, ya se hubiera ido, porque ya conoce la situación y las carencias que se viven en estos sitios. Entonces, su señoría, ¿por qué no permitirle que afronte este proceso penal en una detención domiciliaria en la residencia ubicada en la calle 24F, número 85C42 de la localidad de Fontibón, a la que él aludió como su residencia? Vuelvo y repito, no tuve oportunidad de contar con esos elementos documentales que demostraran efectivamente la existencia de ese arraigo. Sin embargo, su señoría, vuelvo y reitero, se está iniciando un proceso penal y el señor podrá afrontarlo y demostrar, si es del caso, como él lo asegura, su inocencia, porque esa presunción está vigente, su señoría. Gracias. Gracias, vamos a hacer un receso de 35 minutos, entonces vamos a poner el mismo link a esa hora, en 35 minutos para tomar la determinación, la decisión. Gracias. Bien, el derecho a la libertad individual es un principio rector y su restricción es excepcional. Las medidas de aseguramiento son de carácter instrumental, no punitivo, y están sujetas a los estrictos y requisitos legales. Corresponde a este funcionario determinar si la parte solicitante satisface los requisitos y justificaciones materiales para la emisión de una medida cautelar en contra de Cristian David Fula García. La Fiscalía acreditó con los elementos materiales probatorios y la información aportada la inferencia razonable de autoría o participación, lo que guarda proporción y congruencia con la fijación fáctica de la acusación aquí presentada. Existen indicios serios que recaen en contra de Cristian David Fula García de haber ejecutado una conducta contra el patrimonio económico, pues se tiene que los hechos que aquí nos convocan ocurrieron el día 30 de junio de 2025, aproximadamente era 18:55 horas, en inmediaciones de la carrera 77H con calle 65B, barrio La Estación, localidad de Bosa, en esta ciudad de Bogotá. En dicho lugar, presuntamente el ciudadano Cristian David Fula García abordó al señor Leider Daniel Rodríguez Ramírez, a quien habría despojado de su bicicleta marca GW, color negro con azul, identificada con el número de marco M2123033, evaluada en 1.500.000 pesos, de una camiseta cuyo valor asciende a 45.000 pesos y de una suma de efectivo en 5.000 pesos. Según la relación fáctica, el procesado habría utilizado violencia física empujando a la víctima para hacerla caer del rodante y seguidamente lo habría intimidado con un arma cortopunzante, al parecer una navaja de color negro, exigiéndole la entrega de sus pertenencias. Ante el temor generado por dicha amenaza, dicha víctima accede a entregarle tanto la bicicleta como el dinero en efectivo que llevaba y posteriormente su camiseta, con lo cual se consuma el despojo de los bienes. Bueno, continúo. Así entonces es claro para el juzgado que de los elementos materiales probatorios se concluye que es probable que el señor aquí acusado sea autor del delito de hurto calificado. Superado el juicio de probabilidad y remitiéndonos al de la necesidad, se analiza el peligro para la comunidad que supone el amparo y prevención de violación de los derechos de las demás personas. El hurto puede catalogarse como un delito de alto impacto que genera zozobra e incrementa la percepción de inseguridad. Los hechos lesionaron la inviolabilidad de la propiedad y la paz de la víctima, quien además tuvo que soportar el ser intimidado con un arma cortopunzante y ser despojado hasta de sus ropas. Sobre el pronóstico de riesgo, la solicitante predicó la continuación de la actividad delictiva. De igual forma coayudó el señor agente del Ministerio Público. La Dirección de Investigación Criminal de Interpol certificó que se tiene, entre otras, las siguientes anotaciones. Con número de noticia criminal terminado en 2025-03821, por el delito de hurto, la Fiscalía 408, seccional de Bogotá, se encuentra adelantando en etapa de juicio con el Juzgado 120 Penal Municipal Funciones de Control de Conocimiento de Bogotá, proceso penal en su contra. También bajo la noticia criminal 2024-00037,
por los delitos de hurto calificado y agravado y secuestro extorsivo y secuestro agravado, un proceso con el que también se ordenó medida de aseguramiento que estuvo vigente. Lleva adelantado por la Fiscalía Séptima Especializada del Tolima, Fiscalía Seccional 19 de Ibagué, y que se encuentra actualmente en el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué. Por la noticia criminal terminada en 2022-03249 por el delito de hurto calificado, agravado por el hecho de haberse realizado en establecimiento público. Está adelantando también investigación en la Fiscalía 34 de la Unidad de Juicios Locales en la Dirección Seccional de Bogotá y se encuentra en audiencia preparatoria ante el Juzgado 118 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá. Siendo todas estas anotaciones suficientes para determinar la presunta continuación de la actividad delictiva de la aquí señalada. Respecto al peligro para la víctima, el artículo 311 exige motivos fundados. Bien, si se tiene en entrevista, pues se tiene en cuenta la entrevista al denunciante, de la que se deja constancia del formato único de noticia criminal que obra folio 21 del cuaderno principal de elementos materiales probatorios allegados por la Fiscalía, se tiene que en ella el señor Rodríguez Ramírez señaló, abro comillas, el día de hoy, 30 de junio del presente, siendo aproximadamente las 18:55 de la tarde, me encontraba en la carrera 77H con calle 65B, barrio La Estación de localidad de Bosa, en mi bicicleta de color negro, cuando observó a una persona de sexo masculino que vestía de jean de color azul y buzo color negro, el cual se transportaba a pie. Esta persona se me lanza encima a tumbarme de la bicicleta y me saca una navaja de color negro. Y me dice que le entregue la bicicleta, que él es del pedazo y que es de los buenos. También me dice que si tengo dinero, por lo que le digo que solo tengo 5.000 pesos, los saco del bolsillo y esa persona me los rapa de las manos, por lo que doy vuelta para irme, ya que esta persona me había hurtado la bicicleta, él se me pega al lado y me dice que mi camiseta está muy bonita. En ese momento le dije que tampoco me fuera a robar la camisa, ya que me había hurtado la cicla. Esta persona siguió insistiendo en quitarme la camisa, por lo que en ese momento me quitó la camisa y yo se la entrego, ya que sentí mucho miedo, ya que esta persona portaba una navaja, cierro comillas. Esta manifestación da sobrada cuenta de la concurrencia de dicho riesgo. Sobre el peligro de fuga, no se puede censurar que cualquier persona que vaya a ser retenida huya. Es prácticamente una pulsión intuitiva y en este caso en particular nada indica que su comportamiento pues diste ya del desarrollo de los procesos que en su contra se encuentra en este momento siendo juzgado. Llegado al juicio de suficiencia, concurren antecedentes que demuestran que el señor Cristian David Fula García está siendo juzgado en estos momentos por delitos de similar factura, quien ha defraudado las expectativas de las medidas preventivas y desconoce las oportunidades que se le brindan, pues no merece que se modere la cautela. Si ha sufrido los rigores de una prisión y aún así se involucra en hechos delictivos similares, no puede hacerse acreedor a medidas no privativas de la libertad, las cuales se ofrecen poco efectivas. De igual manera, y también por estas razones, no habría lugar a la detención domiciliaria solicitada por la defensa, además de los motivos que sobre este punto expondré más adelante. Así es entonces que la detención es idónea para alcanzar los objetivos propuestos, proteger a la comunidad y a la víctima. Es proporcional, pues la restricción de la locomoción no tiene un carácter absoluto y atiende al imperativo de amparar la pacífica convivencia. Resulta evidente que, pese a haber sido sometido previamente al imperio de la ley penal y encontrarse actualmente en etapa de juicio dentro de otros procesos, e incluso habiéndosele impuesto medidas de aseguramiento privativas de la libertad, Fula García persiste en una conducta que revela un claro desdén no solo frente al cumplimiento del contrato social que rige la convivencia ciudadana, sino también frente a las consecuencias legales que derivan de su transgresión. Por último, se debe resaltar que es urgente, en los términos del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, mitigar o hacer cesar todas aquellas situaciones que contribuyan a la perturbación de las condiciones mínimas de seguridad para la ciudadanía, siendo la detención eficaz para prevenir la comisión de nuevos delitos de parte de quien al parecer demuestra cierto desdén por el ordenamiento impositivo. No existe otro instrumento igualmente idóneo que el límite de la menor medida los derechos constitucionales de cara a conseguir el fin propuesto, ya que considera el despacho que no procede la detención en la residencia señalada por Cristian David Fula García, ya que no dio cuenta de un posible lugar donde pudiese cumplir esta medida cautelar. Nótese como en el acta de derechos del capturado no se ministró ninguna dirección y no pudo verificarse tampoco arraigo por parte de los investigadores. Y al inicio de esta diligencia dijo residir en una dirección pues hasta ahora no verificable.
Entonces, si él no colaboró al momento de suministrar el lugar donde reside para que los funcionarios de policía judicial pudieran efectuar esa verificación, ¿de qué forma se puede tener certeza pues que de ahí, pues ahí va a cumplir esa medida de aseguramiento? Sumado a que no se llegó ningún documento que sí permitiera su verificación tampoco. La respuesta entonces sigue siendo la detención en un lugar de reclusión, medida que aunque intrusiva y bastante gravosa para las personas o para los individuos en sí, es un sacrificio que se encuentra compensado con la paz, en el sosiego y en la prevalencia del interés general. En consecuencia, el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de carcelario en contra del señor Cristian David Fula García. Para ello, se librará la respectiva boleta de detención dirigida al IMPEC. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Sin recurso, su señoría. Ministerio Público. Conforme con la decisión, señor juez. Defensa. Sin recurso, su señoría. Bien, habiendo otros asuntos por resolver en el contexto que nos encontramos, se deja expresa constancia de que durante su desarrollo fueron plenamente respetadas las garantías procesales y los derechos fundamentales de las partes intervinientes. En mérito de lo anterior, se declara formalmente finalizada la audiencia, siendo las 21:46 de la noche. Feliz resto de noche. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Gracias.